y lamentablemente hoy en día lo que tiene que ver con la parte funcional atómica del suelo pélvico es toda una subespecialidad, tanto en neurología, en ginecología y en cirugía general. Entonces es un tema que tiene que ver con tres áreas que se relacionan mucho, y lo que usualmente se debe hacer es la clasificación del pedócrino que vamos a ver, y que muchos no lo usan porque no es tan sencillo de aplicar y es engorroso, pero teóricamente diagnosia porque es una clasificación que está estandarizada, ¿no?, a nivel internacional, y como digo, lo debería manejar el ginecólogo, el cirujano y el urologo. Yo voy a ver la parte que corresponde a la vía urinaria principalmente, que es lo que nos va a poner. Entonces vamos con la vía. Entonces vamos a ver el piso pélvico, que es el soporte de los órganos que están dentro de la pelvis, desde el principio. Y cuando este piso pélvico se debilita, entonces no hay problemas con los órganos intrapélvicos, sobre todo más en las mujeres que en los hombres. En los hombres también, pero en las mujeres más. Es así que a veces cuando este diafragma piso pélvico falla, tenemos nosotros que aplicar tratamientos que van desde el fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico hasta tratamientos de tipo quirúrgico. Entonces vamos a ver primero la anatomía de acuerdo a la Lance, que es el que estudió anatómicamente los planos necesarios para entender lo que es este tema del piso pélvico y las alteraciones que se pueden producir con este fallo. Entonces ahí en la figura que ven, primero tenemos que tener idea que es un prolapso. Prolapso es el término que se usa en la figura con la letra A. Es como si fuera, imaginen ustedes, un guante que te lo dan, un guante quirúrgico, pero con los dedos hacia adentro. Entonces cuando tú te lo quieres poner es complicado porque tiene los dedos hacia adentro, solamente que los dedos hacia afuera, pues te cansas igual. Pero es un guante con los dedos hacia adentro. Entonces usualmente, ¿qué hacen? Racionalmente, ¿qué hacemos? Supongamos no está estéril y quiero usar solamente para protegerme de no contaminarme. Agarro arriba, le pongo aire y lo presiono, los dedos salen. Agarro aire, presiono y los dedos salen, por presión del aire. Más o menos en la imagen de lo que estamos viendo. O sea, tenemos el dedo introducido y le meto aire y el dedo sale. Entonces, esa es la idea de lo que es un prolapso, más o menos para que tengan el imagen. Tengo un órgano que está dentro de una cavidad y hago yo una presión y sale, se prolapsa. Entonces, esa es la idea de lo que es un prolapso. Y allá nos va a dar una clasificación no es tan relevante, pero quiero que tengan clara la idea de lo que significa prolapsar. Entonces, vamos a ver, esta es la parte anatómica que deben de conocer, los niveles de Lance. Tenemos tres niveles. El nivel 1, como en el esquema, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 1 es el más alto, el nivel 2 y el nivel 3 es el más inferior. Entonces, cuando hablemos del nivel 1 de Lance, estamos hablando de lo que es Bueno, ahí creo que ya me escuchan un poco. ¿Esto funciona? Entonces, como les explicaba, primero que tener claro lo que es un prolapso. Quiero que se concentren bien en esto porque esto no es tan fácil de entender y es más difícil de explicar. A veces la labor del profesor es que para poder explicar uno tiene que entenderlo mejor para poder explicar al otro que no sabe nada. Todavía ustedes están en cero y yo les voy a explicar esto. No es tan sencillo de hacer, pero esto tiene que saber. Y aparte que también en el examen se le va a preguntar y no quiero que ustedes no tengan, pues. Entonces, Lance clasificó el soporte pélvico en tres niveles. El nivel 1 superior, el nivel 2 intermedio y el nivel 3 inferior. El nivel 1
se llamó sostén vaginal apical o proximal. Proximal desde el punto de vista de la parte del centro del cuerpo. Y esto tiene que ver con la suspensión apical, veremos por qué se llama así. Y a nivel intermedio, sostén vaginal medio, que tiene que ver con la inserción lateral de este piso pélvico a la masa ósea. Y el nivel 3, de sostén vaginal distal, que tiene que ver con la fusión, veremos de qué estructuras. Entonces, los 3 niveles de lance, 1, 2 y 3. 1, sostén vaginal apical, 2, sostén vaginal medial y 3, sostén vaginal distal. En este esquema se ha tratado de ya tener una imagen más espacial y vemos acá el nivel 1 que corresponde a este cuadradito de acá. Este nivel 1 tiene que ver con la suspensión apical. ¿Y qué significa la suspensión apical? Que vamos a ver que a este nivel, este es el cuello del útero, en el cervix, y dándole soporte hay dos estructuras, ¿ya? El ligamento cardinal y el ligamento uterosacro, a este nivel. Entonces ya de complejo ligamentoso uterosacro cardinal, que tiene que ver con la suspensión apical a nivel del cuello uterino. En nivel 2, que lo ven en este esquema aquí, en este cuadrado, un corte transversal, ya tiene que ver con lo que es el arco tendinoso de la fascia pélvica. Y vamos a ver acá que tiene que ver con la inclinación lateral, o sea, porque esta fascia cubo-cervical, o sea, del cervix al hueso púbico, o digamos, de la vagina, en este caso hacia el recto, es una inserción lateral en estas dos estructuras. Cuando hablamos de fascia pélvica, la fascia pélvica tiene dos secciones, una fascia pélvica parietal, una fascia pélvica visceral, o también llamada fascia endopélvica. La fascia parietal es la que fija el suelo pélvico a las paredes, a las óseas, y la fascia pélvica visceral o endopélvica es la que sostiene a los órganos intrapélvicos a este sistema diafragma. Y finalmente, el Lance estudió el nivel 3, ¿no? Que es la fusión de estas estructuras a nivel del cuerpo perineal, a nivel del ano y a nivel del pubis. O sea, estos son los 3 niveles que vamos a ver en relación a los órganos, tanto en la mujer, sobre todo, estamos hablando en este caso en el sexo femenino, al cuello uterino y a la vagina. Y vamos a ver qué relación tiene eso con la vejiga, que es lo que nos interesa principalmente en este curso. Entonces vamos a desdoblar esto ya de manera más amplia. Entonces el nivel 1, que es el nivel más superior, que es el sostén vaginal apical o proximal, o sea, la parte superior de la vagina que se relaciona con el cervix. Y vamos a ver acá que existe el complejo ligamentario uterosacro cardinal. ¿Qué hace este complejo? Suspende al útero y la vagina en la parte superior al sacro y a la pared lateral de la pelvis. O sea, eso le está dando un soporte, está uniendo al útero, la parte baja de la vagina, tercio superior, al sacro y a la pared lateral de la pelvis, o sea, lo está fijando ahí. Estos ligamentos uterosacros son bandas de tejido conectivo que se fusionan con los ligamentos cardinales en su punto de inserción en el cuello uterino, pasando posteriormente para unirse a la espina ciática hacia el sacro. Miren acá el esquema. Este es el ligamento uterosacro. Miren que lo va a fijar acá el hueso del sacro. Este es el cuello uterino y tenemos acá el ligamento cardinal que va a unir este cuello uterino acá en la zona de la pelvis. Entonces, vamos a decir acá el concepto. Ligamentos uterosacro son bandas de conectivo que se fusionan con los ligamentos cardinales. Estos dos ligamentos, tanto el uterosacro como el cardinal, se van a fusionar a este nivel, se van a juntar, ¿ya? Y en ese punto de inserción se unen al cuello uterino, que es este de acá. Y se van a unir después, uno, el uterosacro hacia el sacro, y el otro, el ligamento cardinal, va a ir a la espina ciática acá de la pelvis. Y esto le da el soporte o el sostén vaginal apical o proximal, el nivel 1 del Lance.
Cuando hablemos nosotros en términos ya técnicos, cuando hablemos del parametrio, nos referimos al tejido que sostiene al útero. Y cuando hablemos del paracolpio, se refiere al tejido que sostiene la vagina. Parametrio, útero, y paracolpio, vagina, que sostiene al útero y lo fijan a la masa ósea ilíaca. Nivel 1 de Lance. Sostén vaginal apical o proximal. Luego tenemos el nivel 2. Vamos descendiendo. Este es el sostén vaginal medial. Estamos hablando del tercio medio de la vagina. Entonces aquí vamos a ver qué es el soporte lateral de la vagina al arco tendinoso de la fascia endopélvica. La fascia endopélvica dije que es la fascia pélvica visceral o fascia endopélvica. Este soporte lateral de la vagina de este arco tendinoso ya va a ir, sale de la fascia endopélvica y la unión de esta pared anterior de la vagina va a los elevadores del ano y es responsable pues, de la elevación del cuello vesical. O sea, este soporte vaginal medio va a elevar al cuello vesical. Entonces vayan viendo cuando este sistema falla, qué es lo que va a pasar. Si eleva el cuello vesical y falla, entonces el cuello vesical va a comenzar a descender, va a comenzar a prolapsar cuando este sistema falla. Y vamos a ver que tiene relación con el ángulo uretrovesical posterior, que se conserva ante la tosomaniobra de Valsalva. Miren esta imagen que está acá. Esta es la vejiga, esta es la uretra. Tendríamos acá, esta es una visión lateral. Imagínate que estamos cortando a una persona lateralmente y estamos mirando de acá. Entonces tenemos ahí su vejiga, tenemos la uretra y la uretra con la vejiga nos va a dar dos ángulos. Un ángulo uretrovesical anterior y un ángulo uretrovesical posterior. Entonces vamos a ver que este sistema, este nivel 2, el sostén vaginal medial, es responsable de elevar el cuello vesical. ¿Y qué significa eso? Que te va a elevar este ángulo, el ángulo uretrovesical posterior. Y esa elevación de este arco te va a dar la continencia, hasta que puedas evitar, frente a una maniobra de Valsalva, que es cuando aumentas la presión intraabdominal, de que la vejiga pueda perder orina. Entonces es importante que este sistema se mantenga, porque este sistema falla. Miren lo que pasa con el ángulo en esta segunda imagen. Se hace más obtuso. Y miren acá, se perdió el ángulo. Y al perder ese ángulo, está haciendo que esta vejiga se prolapsó, el ángulo se perdió, y eso va a producir una incontinencia urinaria en esta paciente. Estamos en el nivel 2, sostén vaginal medio. Cuando se altera, se produce un prolapso de la pared vaginal anterior que se conoce como un cistocele. Cistocele es prolapso de la vejiga y su asociación generalmente con incontinencia urinaria de fuerza. Es la típica paciente posmenopáusica que viene, que te dice: doctor, vengo porque siento un bulbo en la vagina y además ya son varios meses que cuando me río acá o toso o estornudo, se me escapa la orina. ¿Por qué? Porque falló el sostén vaginal medio. Entonces vayan viendo las alteraciones que se producen cuando el piso pélvico comienza a fallar. En este esquema estamos tratando de ser un poquito más claros. ¿No? Miren acá, la vejiga. Esta es la parte de la vagina, útero, y acá está el recto ano. Entonces, cuando esta vejiga comienza a prolapsar, se comienza a caer, hablamos de un cistocele. Usualmente la clasificación de los clínicos clásicos que no usan el POP2 llegan hasta acá. Te dicen paciente con cistocele. Más no te van a decir un examen vaginal. Pero ahora vamos a ver cuál es la forma que nosotros tenemos que expresarnos para ver lo que es el piso pélvico. Entonces miren acá lo que ya les había dicho, cómo se va perdiendo este ángulo uretrovesical posterior, de tal manera que esto va a producir, miren acá, este es un corte coronal, ¿no? Acá lo estamos viendo ya como
como si fuera un corte frontal, coronal. Y miren acá el elevador del ano. Este es el músculo elevador del ano. Y este elevador del ano pues tiene una forma de embudo, miren. Y van a ver que este elevador del ano está insertado, mira aquí, en la vagina. Entonces también es parte de la suspensión o soporte vaginal, el obturador interno, miren cómo hay acá. Estos son todos músculos del suelo pélvico. Entonces, cuando este ángulo de inclinación uretral anterior es este de acá, se origina por una línea paralela a la uretra que se intersecta con una vertical que pasa por la cúpula vesical y se mide reposo y valsalva, esta de acá. Y el valor usual de este angulito es de 15 a 30 grados. Y el que nos interesa es el ángulo vesical posterior, el que está acá. Y se forma por la intersección de una línea que transcurre inferior al suelo de la vejiga y otra paralela a la uretra. Es medido en el reposo y en valsalva, y la variación de este ángulo va de 90 a 100 grados. O sea que si yo encuentro un ángulo de 120 grados, ya veo que acá está habiendo una alteración, se está prolapsando la vejiga, de tal manera que el ángulo se comienza a perder. Y eso nos comienza a quitar un mecanismo de continencia. Luego seguimos bajando. También el sostén vaginal apical, el sostén vaginal medial y el sostén vaginal distal, que es el más inferior. Entonces, ese es el nivel 3 de Delancey y corresponde al nivel de la fusión. ¿Por qué se habla de fusión? Porque ocurre la fusión de la uretra al pubis a través de los ligamentos tubo-uretrales. Miren acá, este es el esquema del hueso púbico y esta es la vejiga. Y acá van a ver de que acá hay un ligamento tubo-uretral. Esta es la vejiga, este es el cuello, esta es la uretra, ven acá el pubis y es acá este ligamento. Entonces este ligamento va a hacer de que se fusione la uretra al hueso púbico. Por eso se habla de que ese es el sistema de fusión. Y la vagina posterior va a ir al cuerpo perineal, que es un músculo tendinoso que permite mantener la integridad de este perineo. Entonces, cuando esas estructuras fallan, o sea, cuando este sostén vaginal distal falla, ¿no? Puede producir un rectocele distal o un descenso perineal, así como también una hipermovilidad de la uretra y una incontinencia de esfuerzo. Entonces, todas las alteraciones que se producen cuando otro sistema falla. Entonces, haciendo un resumen, ¿no? Tenemos los tres sistemas. Acá el primer nivel de Delancey, el segundo nivel y el tercero. El primer nivel, en resumen, tiene que ver con la suspensión apical. Estamos hablando del cuello uterino. Y tiene que ver con el complejo cavernoso uterosacro que ya mencionamos, y tiene como función suspender el ápex vaginal, o sea, la parte que está más cercana al cuello uterino, que es el tercio superior. El nivel 2, que es la inserción lateral, tiene que ver con la fascia pubocervical y el recto vaginal, y tiene como función el soporte de la vejiga y el cuello vesical, y previene la expansión anterior del recto. Y finalmente, el nivel 3 o de fusión, de la fusión al cuerpo perineal, alrededor del ano y al pubis, fija la vagina a los tejidos adyacentes. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Miren este esquema. La vejiga está en el compartimento anterior, la vagina y útero en el compartimento medio y el recto en el compartimento posterior. ¿Qué pasa, ¿no? Cuando se afecte el nivel 1, la suspensión apical? La pérdida de soporte en este nivel implica el prolapso uterino o cúpula vaginal. Cuando hablamos de la cúpula vaginal, cuando el útero ha sido extirpado, cuando tú sacas el útero, lo que queda se llama cúpula vaginal. Entonces, en este nivel 1, cuando este nivel se pierde, vamos a estar frente a un prolapso uterino de cúpula vaginal. Entonces, dentro del examen, nosotros hacemos un examen vaginal, vamos a ver que la parte que se prolapsa es el cuello uterino o el útero. Y generalmente se asocia con una falla en el nivel 1 de Delancey. ¿Qué pasa cuando falla el nivel 2?
este no se asocia al prolapso de la pared vaginal anterior, o sea, el cistocele. Miren acá, la vejiga se viene contra la vagina, pero en la parte anterior, ¿no? Todo se asocia al prolapso de la pared vaginal anterior, que es la vejiga que comienza a caer. Entonces, falla el nivel 2 de Lance, estamos hablando de un cistocele. Cuando falla el nivel 1, es un prolapso uterino. Cuando falla el nivel 2, te da un cistocele. Y cuando falla el nivel 3, que es el más inferior, y esto se puede traducir en un hipermovilidad de la uretra, la uretra se vuelve, hace una hipermovilidad, que lo vamos a ver cuando vamos en la segunda clase, lo que es incontinencia urinaria netamente. Pero también se produce un descenso perineal, o sea, todo el perineo cae en la parte posterior y se prolapsa el recto. Hablamos de recto C. Entonces, en resumen, falla el nivel 1, prolapso uterino. Falla el nivel 2, cistocele, y falla el nivel 3, recto C. El nivel 1 tiene que ver generalmente con el compartimento medio, el nivel 2 con el compartimento anterior y el nivel 3 con el compartimento posterior. Entonces, estos niveles de Lance que estamos estudiando, cuando fallan, nos van a dar esta patología. Entonces, es importante que nosotros conozcamos cómo clasificar, ¿no?, este tipo de prolapso. Y para eso tenemos que conocer lo que es el suelo pélvico. No sabemos qué es suelo pélvico, entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero anatomía, la fisiología, y luego vamos a hablar de la clasificación. Y esta clasificando el POPQ, que es lo que deberían hacer, pero lamentablemente cuando vayan a su práctica no lo van a ver, que no lo hacen, uno por desconocimiento y otro porque es engorroso. Esto es producto de una estandarización, o sea, para hacer este sistema se tuvieron que reunir varios grupos, varias especialidades médicas, ¿ya? Pero en resumen es el prolapso de los órganos pélvicos, ¿no?, y la disfunción del piso pélvico, y se conoce como sistema POPQ. Es el sistema estandarizado de terminología que fue aprobado ¿por quién? Por la Sociedad Internacional de Continencia, por la Sociedad Uroginecológica Americana y la Sociedad de Cirujanos Ginecológicos. Todos se reunieron y llegaron al consenso que tenemos que estandarizar lo que es el prolapso de órganos pélvicos a nivel femenino. Entonces, ahora todos hablan el mismo idioma cuando hacen una descripción, que luego veremos cómo se hace. Entonces, esto sirve para la descripción del prolapso de órganos pélvicos femeninos y la disfunción del suelo pélvico. Es toda una subespecialidad única, lo que es suelo pélvico, así nomás cualquiera no lo maneja. Entonces, tienes que conocer esto, para eso aplicarlo a la parte quirúrgica, a la reparación de estas fallas, que ahora pues es un problema sobre todo en mujeres ya que llegan a la menopausia y en mujeres que han tenido muchos hijos. Cada hijo que pasa, sobre todo en partos vaginales, cada hijo que sale por la vagina te debilita el suelo pélvico. Entonces imagínate, si tiene una mujer que tiene un hijo, comparado a una que ha tenido 5 traumas que debilitan el suelo pélvico. Por eso, algunas mujeres, para prevenir esto, el ginecólogo les explica y hacen un parto por cesárea, que debilita menos el suelo pélvico. Pero esas madres que tienen partos vaginales y tienen muchos hijos, este problema es común en esos casos, porque el parto es todo un trauma del piso pélvico. Entonces, recordar eso. En la actualidad, mucha gente no, por decir, ¿no? Uno, que a la gente no le gusta hacer ejercicio, primer punto. 2, que cuando lo hacen solo ejercitan una parte de su cuerpo. Nadie ejercicio del piso pélvico, y el piso pélvico son músculos. Entonces, para ejercitar el piso pélvico son otro tipo de lo que tendrían que hacer y que le recomendamos a las mujeres cuando tienen este tipo de problemas. Pero vamos a ver cuáles son. Entonces, acostumbrémonos a ejercitar no solo lo que vemos, sino lo que no vemos, que es el suelo pélvico, que a la larga nos va a traer problemas, no solo a las mujeres, también a los hombres, porque ahora se está relacionando la falla del piso pélvico con problemas de erección. Entonces, explicar todo eso, a veces para que un paciente recupere su capacidad de erección, tenemos que aplicar todo esto, que implica en que pueda tener un cumplimiento, una performance adecuada. Y es complejo porque la mayoría de pacientes que vienen
son contrarios a todo esto, que ya lo hemos visto con una difusión directa, qué perfil tienen esos pacientes. Entonces eso es lo que vemos. Entonces entramos en materia. Primero, para hacer esta clasificación, vamos a ver que tenemos que explorar, hasta que nos den la batería y la legal se mueva, vamos a ver acá. Entonces, vamos a ver acá que este tema de clasificación tiene que hacer con una paciente no relajada, ¿no? Sobre todo con tenidotomía, y después hay que pedirle ya un esfuerzo, una maniobra de avanzada para observar el máximo grado de prolapso, y esto se da cuando hay aumento de la presión intraabdominal. Entonces tiene que hacer el examen en las dos posiciones. Primero litotomía dorsal, o sea, la frente echada, con las piernas abiertas, con las rodilleras, y después repetir el problema en la paciente de pie y ver, ¿no?, sobre todo el aumento de la presión abdominal y poder hacer la comparación. Para esto nosotros tenemos un reparo. El reparo que vamos a usar para poder hacer esta medición es el anillo himeniano. Usualmente una mujer después que ha tenido relaciones, que ha perdido la virginidad, que ha tenido hijos, va a quedar acá un rezago del himen, que son las carúnculas himenianas. Entonces, eso tenemos que aprender a reconocerlo en un examen vaginal. Están las carúnculas que van del himen, y eso se conoce como el anillo himeniano, que va a ser nuestro punto de referencia, el punto cero, para nosotros calcular. O sea, imagínense que del anillo, donde estuvo el himen, hacia arriba, o sea, hacia el cuello uterino, imagínense del anillo himenial hacia el introito vaginal. Todo lo que está del anillo himenial hacia arriba lo vamos a considerar como distal y va a estar con números negativos. Todo lo que está del anillo himenial hacia el introito vaginal, que es lo más proximal, vamos a decirle así, va a estar en signo positivo. O sea, anillo para arriba, negativo. Anillo para abajo, positivo. Ya, ese término, eso porque el anillo himenial es el término cero, que es nuestra referencia, término cero. Entonces, ya sabemos cómo se examina a la paciente y ahora vamos a ir a cuál es el sistema de clasificación. Entonces, el POPQ usa 6 puntos a lo largo de la vagina, 2 puntos en cada compartimiento. Acá entendamos siempre el concepto que hay un compartimiento anterior que tiene que ver más con la vejiga, un compartimiento medio que es la vagina pura en relación al cuello uterino, y un compartimento posterior que tiene que ver ya más con la zona del recto. Anterior, medio y posterior. Entonces, vamos a ver que esta reunión usa 6 puntos a lo largo de la vagina, 2 puntos en cada compartimento, sea anterior, medio o posterior, y medidos en relación al anillo himenial, que es el punto cero. La cuestión anatómica de estos 6 puntos debe medirse en centímetros proximales al anillo himenial, o sea, de las carúnculas del anillo himenial, tú vas a medir cuántos centímetros tiene hacia abajo y cuántos centímetros tiene hacia arriba. O sea, tienes que evaluar eso, porque eso lo vas a medir, lo vas a describir. Entonces, para eso obviamente hay que tener pues una paciente relajada y que colabore, y usualmente lo que pueden hacer es
en un bajalenguas calibrarlo en centímetros. Porque hay días que metan una regla, ¿no? Un bajalenguas lo marcan los centímetros, con eso pueden medir a la hora que hacen la exploración. Entonces vamos a ver estos 6 puntos de medida sentimos proximales de la línea lineal y van en número negativo cuando van entre el cervix y la línea lineal, en la parte superior, o también llamados distales. Perdón, estos son los proximales, y los distales, no, a este número van en número positivo y van entre el anillo lineal y el introito vaginal. Siendo el 0, el plano está en el anillo lineal, que es nuestro punto de referencia. Entonces vamos a ver que aquí se van a formar 6 puntos, ¿no? La parte anterior va a ir con el subtipo A y la parte posterior con el subtipo B. Entonces vamos a tener acá 2 puntos, el punto A y el punto B, pero como es anterior va a ser A sub A y B sub A. En el lado posterior tenemos los 2 puntos, pero como es posterior es A sub B y B sub B. Tenemos de 4 puntos. Y el punto C es el que tiene que ver con la parte anterior del cervix. Y el punto D con el fondo de saco de Douglas fornis posterior. Entonces tenemos ahí 6 puntos. Compartimento anterior, A sub A, compartimento medio, cuello del cervix, fondo de saco de Douglas como D, y compartimento posterior, el B sub P y el A sub P. Estos son siempre que están frente a frente. Esos son los 6 puntos básicos que tenemos que entender primero. A estos 6 puntos que vamos a referenciar, vamos a agregar 3 medidas de valoración de este prolapso. Uno es el hiato genital, ¿no? Que es esta dimensión del ingreso a la vagina. 2 es el perineo, que es la medida de la zona del hiato hacia el recto, este espacio. Y el otro es la longitud vaginal total, o sea, cuánto mide esta medida desde el introito hasta el cuello uterino. Con estos 3 parámetros hacemos 9 puntos. 6 primeros y completamos con estos 6 que son, digamos, externos. Son 9 puntos. Hacemos lo que se llama la tabla de 3×3. Ahora que no se promueve. ¿No? No está bien. ¿Sí? No, la manera de grupo. Ya no Dos anteriores, 2 superiores y 2 posteriores. Entonces nosotros vamos a hacer acá nuestro esquema y vamos a ver, acá tenemos el punto A, el punto B y acá tenemos el punto C, ¿cierto? Tenemos el ABC. Entonces luego vamos a irnos acá al punto D. Y esto de acá es casi lo mismo, frente a frente, les he dicho. ¿Verdad? Tenemos más o menos ese esquema. Entonces en el compartimiento anterior, y acá viene la variación, tienen la nota más limpias con papel, pH, alguien tiene una nota. O sea, quiero a alguien que lo hago en aras de que puedan entenderlo. Cuando ellos explicaron, no me explicaron así, pero yo voy transformando las cosas. Entonces, este B lo vamos a poner como una vez mínima, ¿cierto? Entonces tenemos el punto
El primero, que es el lazo humano, ¿cierto? Y el segundo, que es el B sub A. ¿Por qué? Porque este es el compartimiento anterior. Y tenemos dos puntos, A y B. Si hacemos lo contrario, o sea, mejor dicho, contrapuesto al A, ¿quién está? El AP. Le pones acá el AP. Y frente al B, ¿quién está? El BP. Pones acá el BP. ¿No? Tienes ahí ya 4 de los 6 puntos iniciales. Y el punto C corresponde al cervix y el punto D al fondo se sacó de dupla, de ahí viene, ¿no? Cervix. Y acá duplas. ¿Ven? ¿Se acuerdan? ¿Se entienden? Entonces miren el orden del tablero, porque esto lo van a hacer, lo van a cuantificar. Tenemos A sub A, B sub A, cervix, abajo Douglas, BP, AP frente a lo que es los dos puntos anteriores. Pero tenemos que incluir las 3 medidas externas. Entonces estamos hablando del hiato, el periné y la longitud total vaginal. Entonces, como mnemotecnia, ¿cuáles son las iniciales del virus del papiloma humano? BPH, ¿cierto? Lo vamos a invertir. Si lo invertimos, ¿cómo sería? En vez de BPH, ¿cómo lo digo? HP. O le pones acá H, P, y acá pones P. ¿Qué es H? El hiato genital. ¿Qué es P? El perineo, el cuerpo perineal. ¿Y qué es V? La longitud vaginal total. Entonces tienes ahí tu esquema de 3×3. ¿Está claro? Esto primero lo tienen que grabar, metérselo ahí a su cerebrito, porque de eso va a depender la clasificación que vamos a hacer ahora. Entonces ya tienen la noción para que recuerden, cuando tengan que hacer, cómo van a clasificar los 9 puntos que incluye el POPQ. Recuerden también que el nivel de comparación o el nivel referencial es el anillo mediano, están las carúnculas. Lo que está hacia el cervix es negativo y lo que está hacia el hiato genital es positivo. Y eso lo vamos a medir en centímetros. Recuerden, en centímetros. Entonces, comenzamos aquí. Nuevamente, miren. ¿Qué es el prolapso? Es el desplazamiento de los órganos pélvicos como el útero, la vejiga o el recto fuera de su posición normal. Puede ocurrir cuando los músculos y tejidos que sostienen los órganos pélvicos se debilitan o dañan. O sea, este suelo pélvico, que es como una hamaca, se daña y se debilita con el paso de los años y sobre todo en mujeres cuando han tenido muchos partos vaginales. ¿Recuerden eso? Esto es una hamaca. Cada vez que pasa un parto, debilita. Y si la mujer no se ejercita, peor todavía. Y tiene que aprender a ejercitar los músculos del suelo pélvico. A todas ustedes, chicas, consejo. Tienen que ejercitar sus músculos del suelo pélvico. Veremos luego cómo se hace. Bueno, la referencia, cómo se hace la técnica, tienen que buscar ustedes. Entonces tenemos acá el compartimiento anterior, el medio y el posterior. Cuando hay un prolapso anterior, usualmente tiene que ver con el descenso de la vejiga y de la uretra. Hablamos de un prolapso del compartimiento anterior, que es lo que me corresponde a mí y lo que les voy a explicar más. El prolapso apical tiene que ver con el compartimento medio y habla del descenso del útero o de la cúpula vaginal, que es lo que ha quedado cuando una paciente así esterectomizada, la dejó blanca. Y el prolapso posterior es que el intestino desciende comprimiendo la vagina. O sea, la vagina es un tubo, digamos una bolsa. Cuando la parte anterior construye la vejiga, se nota la vagina protruida adelante. Cuando el recto protruye, se va a ver también la vagina en la parte inferior. Todo se va a través de la vagina, pero no es que la vagina tenga la alrededor los órganos que están intrapélvicos. Entonces, cuando el recto se prolapsa, esto comprime la vagina y hablamos de un prolapso del compartimiento posterior. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es
¿Qué sería un prolapso uterino? ¿Qué compartimento nos compromete? Medio. Un rectocele posterior y un cistocele anterior. Entonces, hablaremos nosotros ya de compartimento, porque ya tenemos claro a qué se refiere, ¿verdad? Ahora, esto divide el manejo de las especialidades médicas. Cuando es anterior, corresponde al urólogo. Y sobre todo que se especializa en manejos del piso pélvico, esto ondral. Cuando es el corneo medio, corresponde al ginecólogo, que debe conocer también lo que es manejo del diafragma pélvico. Cuando es posterior, teóricamente al cirujano general, pero más al coloproctólogo, que maneja recto y colon. ¿Ven cómo las tres especialidades están unidas acá por el mismo problema? Y teóricamente deberíamos manejar el mismo concepto, al menos en una mujer, estamos hablando del sexo femenino. Por eso se habla de los prolapsos. Entonces vamos a ver con mayor detalle a lo que hemos hablado, compartimiento anterior. Habíamos dicho que son dos puntos, el A sub A y el B sub A. Miren, este es el anillo imenial, o sea que es nuestro punto de referencia. Lo que protruye para adelante con signo positivo y lo que protruye para atrás con signo negativo. O mejor dicho, no protruye para atrás, estoy hablando mal. Siempre va a ser para acá, pero cuando no protruye, vamos a ver el punto en su lugar. O sea, los puntos en una mujer normal van a ser siempre negativos. O sea, van a estar por arriba en el esquema. Cuando aparecen los puntos positivos ya tenemos problemas. Recuerden eso. Entonces, vamos a ver que el punto A sub A representa un punto sobre la cara anterior de la vagina. O sea, esta es la vagina y esta sería la cara anterior. Ahí tenemos el punto A. ¿Dónde está? 3 centímetros proximal al meato uretral externo. Esta es la uretra y este es el meato uretral. O sea, del meato uretral a 3 centímetros está el punto A sub A. ¿Y qué representa? La unión de la uretra a la vejiga. Miren, acá está la uretra, ¿no? Y en esta zona, más o menos, la uretra se va a unir a la vejiga, ¿no? A nivel de lo que es el punto A sub A, que en este caso vamos a ver que estaría en menos 3. ¿Cierto? Porque vimos del anillo para arriba el negativo. Si está a 3 centímetros, estaría en menos 3 el A sub A. Y este punto tiene un rango de variación que puede ir desde menos 3 hasta más 3. O sea, hasta ese nivel se puede mover. Y eso nos va a indicar la clasificación en nuestra tabla. Obviamente, lo adecuado es que no se vuelva positivo, que sea siempre negativo, pero puede moverse en este rango. Y el punto B sub A, que lo vemos acá más arriba, representa el punto más distal o declive de la parte de la vagina anterior. O sea, de toda esta parte de la vagina, la parte más distal a nuestras manos va a ser el punto B sub A. Y vamos a ver que el punto A sub A, que es este, hasta justo la porción anterior de lo que es el manguito vaginal, que se llama este manguito vaginal, ¿no? Entonces vamos a ver que este punto A sub A hasta justo este manguito o del lado anterior del cuello uterino. Entonces todo este rango es el del B sub A. Entonces recordemos, nuevamente, el A sub A a 3 centímetros del anillo menial puede correr de menos 3 a más 3, el B sub A va prácticamente de menos 3 hasta el manguito vaginal. Todo este es su rango de movimiento. De los dos primeros puntos de la pared anterior, estamos hablando de compartimento anterior. Vemos ahí más o menos, miren acá, compartimento anterior, cuando la vejiga desciende, miren la pared de la vagina cómo se hace. Estamos hablando de un cistocele, compartimento anterior, es el medio, este es el posterior. Entonces vamos a ver ahí, vamos punto por punto. Este es el punto sub A, tiene este rango de movimiento de menos 3 a más 3, nos representa la unión donde la uretra se une a la vejiga y está normalmente a menos 3. ¿En relación a qué? ¿Cuál es nuestro punto de referencia? El anillo menial, está en menos 3, está más cerca del 0, ¿no es cierto? En número negativo.
Recuerden que lo que está del anillo al cuello del útero es negativo y del anillo al hiato genital es positivo. Entonces, su posición usual de este punto es P-3. Recuerden ese dato. Y estamos acá en nivel 2 de lance, que nos habla, que son 3 niveles. Estamos en el nivel 2 de lance. Cuando este punto desciende, se van a presentar generalmente esta uretra se vuelve hipermóvil, que veremos cómo lo hablamos de la incontinencia urinaria. Hay una movilidad uretral, por eso hablamos de hipermovilidad uretral, y que nos lleva a la incontinencia urinaria de esfuerzo. Cuando hablemos de incontinencia, vamos a ver en la segunda clase que puede ser de esfuerzo o puede ser de urgencia. De esfuerzo, como su nombre lo dice, es cuando la paciente tose, se ríe a carcajadas, o hace levanta un peso, comprime el abdomen y tiene una incontinencia, una pérdida de orina. Entonces, eso nos produce la falla o el descenso de este punto. Y hablamos aquí de un prolapso bajo. Porque tenemos dos puntos, ¿no es cierto? El A sub A y el B sub A. Cuando se prolapsa este punto es un prolapso bajo. O sea, cuando se prolapsa el punto B sub A será un prolapso alto. ¿Ya? Entonces vayan grabando estos conceptos. Prolapso bajo, descenso, hay un problema de la uretra y nos lleva a una incontinencia urinaria. Miren acá cómo se mide. ¿Ve? Acá está el bajalenguas, ya lo marcado en centímetros, y está midiendo acá el punto A sub A del introito, ¿no? a 3 centímetros internos acá. Está haciendo la medición. Y eso lo tienen que hacer a nivel cuando hacen la tabla de orden del POPQ. Tienen que poner a cuántos centímetros está este punto del hiato. ¿Perdón? No, es el nivel, ahí dice, en el nivel lance 2. Luego vamos al punto ya más superior, vamos al B sub A que está acá. Este es el punto que más desciende entre A sub A y el fondo de saco anterior vaginal, que es acá. Ahí se mide. Y usualmente está entre -3, en la zona de la carúncula, y llega hasta el fondo del saco anterior acá. Ese es su rango de movimiento. Y también nos mide el nivel 2 de lance. Pero acá hablamos de un prolapso más alto, pero no es como el A sub A que es bajo, es más alto. Y esto generalmente a veces cuando se produce este prolapso alto ya nos habla que tenemos que hacer una cirugía de suspensión vaginal. O sea, con una cirugía levantamos toda la vejiga, porque ya de repente ejercitar el suelo pélvico no es suficiente y la continencia va a continuar. Luego tenemos el compartimento medio. Dijimos que había dos puntos, ¿no? Como tenemos en la pizarrita ahí, el C y el D. O sea, en estos 6 puntos olvídense de los puntos externos. Vamos acá, el C y el D. El punto C representa el borde más declive del cuello uterino. O sea, cuando ustedes abren, se abre con un espéculo, a veces se va a ver el descenso del cuello. Ese punto es el punto C, ¿no? Es el más declive del útero, o si la paciente tiene una histerectomía de la cúpula vaginal. El punto D es el fondo de saco de Douglas, o también llamado fornix posterior o fondo de saco posterior. Este es fondo de saco posterior, este es fondo de saco anterior. Podemos usar cualquier término, pero para nuestra claridad nos vamos a acordar más por el fondo de saco de Douglas como punto D. Y este, pues, usualmente cuando ya hay una histerectomía, este punto prácticamente ya se omite, ya no se cuantifica, ¿ya? Porque ya no tenemos el cuello uterino cuando se extirpe el útero. Y este punto, el punto D, representa el nivel donde se insertan los ligamentos uterosacros en el cuello, ¿no? Del útero posterior. Dijimos que había un complejo cardinal uterosacro. Entonces, a este nivel es donde se van a insertar estos ligamentos uterosacros, en la parte pues, del cuello uterino. Compartimento medio. Ahí tenemos dos puntos, miren. El punto C. Estos dos son la parte apical, la parte más superior, por eso que estamos hablando del nivel 1 de lance. Dijimos que va 1, 2 y 3. Estamos en el nivel 1. Y el punto C nos dice la posición del cervix o cúpula. Y el punto D
el fondo de esocélulas permite la inserción nuevamente de ligamentos uterosacros al cuello uterino, nivel 1 de lance. Esto es pregunta exámena, por si acaso. Van un adelante, porque no tienen llorando y cuando sale. Y eso es cierto, oye, eso sí les digo, por favor, si alguien desaprueba en el suplicatorio, ya no vayan a buscar. Tuve un alumno que me fue a buscar hasta en el hospital. Y ya no otra vez. Se van, se ponen a llorar, y no, pues ya tampoco humillación. O sea, si no sabes bien, repite. Pero no vengas a pedirme, a rogar, ¿no? que el papá no tiene plata, no, esas cosas no. Por eso estudien ahora, no lleguen a ese nivel de humillación. Estudien, porque yo no acepto eso. Me vas a llorar, pero te voto. Yo no acepto eso. Yo nunca lloré por una nota. Pues no vaya, me ruegue que lo apruebe porque Dios es grande, no. Yo no soy Diosito. Entonces, volviendo a esto, me hizo acordar, porque esto tiene que estudiar, ¿no? Digo que esto no es sencillo, lo tienen que repasar para que lo entiendan y luego lo apliquen. Y le den una luz, ¿no? Porque como ustedes llevan a la ginecología, el ginecólogo va a hacer esto. Pero ustedes, mi doctor, es la doctora de esto es. Si no lo entiende su rollo, pero esto aprendí con el Señor mi profesor. Si van con San Juan Bautista, pero eso están en los años, ¿no? De Teruel. Ya, yo le digo todo. Vamos al compartimento posterior. Estamos acá ya, siempre recuerden el sufijo P, que está frente de los otros. El AP frente al A sub A y el BP frente al B sub A. Entonces, acá la mención es de forma análoga, es similar a la anterior, solo cambiamos el sufijo. Las 6 zonas vaginales al final tienen rangos variables dependiendo de la longitud vaginal total, sobre todo en el compartimento medio. Este tema de acá, la longitud vaginal total, no podemos decir que hay una longitud normal. ¿Ya? Eso se acuerda. Hay mujeres que pueden tener una vagina corta y otra más larga, o sea, no por más largo o corta es la vagina normal. Eso no nos va a medir el grado de normalidad, pero nos va a marcar cuando medimos con el bajalenguas cuál es la medida. Y en base a esa medida los demás puntos van a ser referenciales. Porque tú tienes por decir, a ver, vamos a ver si he entendido. Si yo tengo la longitud vaginal que es de 6 centímetros, y yo quiero medir el ángulo, digamos, el B sub A, yo en mi descripción puedo decir que este ángulo, miren acá está la carúncula, si esto mide 6, puedo decir que este punto puede medir -4. Piensen, les digo que el rango de movimiento de la SUA es de +3 a -3, ¿no es cierto? Eso hemos quedado, ¿no? Pero si yo tengo una vagina de 6 centímetros, este punto puede estar a 4 centímetros, no puede, pues. Máximo llegará a 3, porque si mide 6 la vagina. Entonces, eso le da una idea de más o menos que estos puntos en relación a la longitud vaginal pueden variar. No van a variar en posición, sino van a variar en dimensiones. Entonces, eso puede tener una variación. Entonces, siempre va a depender de la longitud vaginal total. Vamos a detallar. El punto AP está al frente del A sub A. Y la ubicación igual, estamos hablando de la carúncula hacia arriba 3 centímetros, -3. Y el rango de -3 a +3, o sea, puede ir de aquí, puede bajar hasta +3, ese es el rango. El punto BP que está acá es el mismo, frente al otro. Es un punto que más desciende entre AP y el fondo del saco posterior, o sea, de la vagina. Este más desciende acá. Y usualmente su rango más o menos está en -3, desde -3 hasta el fondo del saco de túbulas. Y nos habla esto del nivel 2 de lance. Dijimos nivel 1 aplica al 6 D, nivel 2 lo que es B, y el nivel más inferior, el nivel 3, corresponde a los puntos A, porque es más bajo. Vamos entrando en materia entonces. Ya les explicaba el ABC, vamos al sistema de clasificación. Acá están los 9 puntos. Comenzamos aquí, en el 3×3. A sub A, B sub A,
y C, estos tres de acá. Nos vamos a la parte posterior, acá en el esquema. A sub P, B sub P y D. Acuérdense, A, B, C, D. Y esto lo omite todavía. Y después que hicieron los 6 puntos, se van a los externos. El hiato genital como H, el cuerpo perineal como P y la longitud vaginal total como V. El BPH al revés. ¿Ya? Está quedando creo claro. Eso ya, para que no se mareen mucho. Entonces, el hiato genital se mide desde la mitad del meato uretral externo hasta la unión mucocutánea. Miren acá, este es el meato uretral externo, porque el interno está acá, no lo van a ver, ven el externo, y van a medir hasta donde termina la mucosa y comienza la piel. Es el unión mucocutánea. O sea, estamos acá, la vagina abierta, tenemos la uretra, el meato uretral, y tenemos acá donde termina la mucosa y comienza la zona de la piel a nivel de la vagina. Eso nos da la dimensión del hiato genital. Se mide, ya le dije, bueno, es lo mismo, límite posterior del hiato genital. Vamos ahora al punto P, que es el cuerpo perineal, este de acá. Y obviamente vamos a medir dónde, de la unión mucocutánea hasta la zona del recto. Mide el límite del hiato genital hasta ahí mide el orificio anal. Acá. Ese es el cuerpo perineal, que está con la letra P. Y finalmente la longitud vaginal total, ¿no? Que es todo esto. Y en la mayor cantidad de la vagina, se mide en centímetros, todo tiene que tener el basaleno guardado en centímetros. Y cuando el vértice vaginal está reducido a su posición normal completa. ¿Ya? O sea, todas estas medidas, excepto la longitud vaginal total, se miden durante el esfuerzo máximo. O sea, cuando ustedes van a medir estos puntos, tienen que pedir a la paciente que para ver si se prolapsa algo. Pero para yo medir la longitud vaginal total, en ese caso no le hago pujar, al contrario. Si tiene el útero prolapsado, lo trato de volver a su sitio para ver la longitud vaginal total. Ahí no me sirve la media balsal, al contrario. Quiero que todo vuelva a su sitio para ver cuánto mide la vagina de longitud. Entonces ya tenemos ahí los 9 puntos. Volvemos al esquema de 3×3, ¿no? Acá vean el A sub A, B sub A, el cuello C, que es en la parte del nivel medio, el cervix, lo saltamos acá, el mundo de Douglas, el BP que está al frente del BA y el AP que está frente al compartimiento anterior, medio y posterior. Y las vías externas, ¿no? El BPH al revés, hiato genital, cuerpo perineal y longitud vaginal total. Tenemos nuestro cuadro de 3×3. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí creo que es claro. Si no entendió, ya tiene que ir a la universidad o cambiarse de color uniforme. Tenemos acá el hiato genital. Miren acá. Desde el punto medio del meato uretral hasta la parte posterior del anillo intestinal, de la carúncula también dicen a veces. Pero donde termina la mucosa con la pulsa, es el hiato. El hiato genital de una mujer nulípara, que es la mayoría de ustedes supongo, mide un promedio de 2.2 centímetros. ¿Ya? Eso lo pueden hacer en su casa, ustedes pueden practicar ustedes mismas y medir su hiato genital. 2.2 centímetros de largo. Un hiato genital se considera normal, acá viene los criterios de normalidad para evaluar luego la tabla, si mide menos de 4 centímetros. O sea, una mujer que ha tenido un parto vaginal puede tener un hiato máximo de 4 centímetros. Cuando ya tiene una multípara, esto va a cambiar. Pero supongamos que es una mujer solo de un hijo por parto vaginal, va a llegar hasta 4. Y una nulípara solo hasta 2.2 centímetros. Estamos hablando del hiato. Esto tienes que medir. El hiato genital. Miren, esta es ya una multípara, miren, tremenda cosa. Comparen con acá. El hiato genital se mide desde la uretra y hasta la unión mucocutánea, ¿no? Cuando termina la mucosa y comienza la piel. Esto de acá a veces también es medio folclórico. No tan folclórico en realidad. Porque muchos hombres sienten más placer cuando el hiato es más angosto, cuando es un hiato muy amplio, por la estimulación del pelo.
Entonces, eso de ahí también hay que tomarlo en cuenta. Cuerpo perineal, acá está la mía. Más o menos va de la parte posterior del hiato geniano, termina el hiato hasta el punto medio del ano. Todo eso es el cuerpo perineal, que está acá representado con la letra P. Entonces, el hiato genital, cuerpo perineal. Normalmente, ¿no?, según una mujer puede medir entre 2 y 5 centímetros. La medida promedio es de 3.6 centímetros. El promedio. Ya esto lo practicarán las chicas en su casa. Pero esto es las medidas del cuerpo perineal. Y por último, la longitud vaginal total. ¿No? La longitud de una mujer adulta puede variar entre 10 a 12.5 centímetros. Más o menos la norma, el promedio. Sin embargo, cada cuerpo es diferente a otro y no hay vaginas demasiado pequeñitas ni demasiado grandes. Por eso le da la variación. No te puedo decir lo normal es 10, no. Tienes 8, también es normal. No te asustes. Porque a veces esto es motivo, esto no, pero en hombres es motivo el tamaño del pene. O sea, viene uno pero traumados que piensan que tienen un micropene y tienen un pene normal. Porque ahí se ven las películas porno y ven que tremenda cosa y piensan que eso es normal. No es así. En la vagina no hay promedio normal, depende de cada persona, ya por si acaso. Y miren acá, es la longitud máxima de la vagina y para eso tienen que reducir el prolapso, o sea, no pueden medir la misma cuando el útero está prolapsado, hay que volverlo a su sitio para calcular la dimensión real. Y no tiene pues esto en realidad distancia ni negativo, no tiene nada que ver con la carúncula, esta es una longitud tal cual. Acá están en el examen, acá se está examinando más o menos, está haciendo acá el tacto del cuello uterino y acá está comprimiendo el útero. Y acá más o menos va a tener una idea, ¿no?, de la longitud, pero esto lo van a hacer con una reglita, ¿no?, como para que puedan calcular cuál es la medida. Ahora vamos ya a la parte, entramos en materia, esto va a ser materia de examen. Ya les di el ABC. Ahora vamos a la parte que nos interesa. Esto es lo mismo que está en esta tabla de 3×3, es lo mismo, ¿no?, pero con detalles de medidas. Esto es pared anterior, esto es la parte del ápex o lo que es la parte apical, y esto es la pared posterior. A sub A, B sub A, cuello uterino, cúpula vaginal. Este es el fondo posterior, fondo sacroiliuras, pared posterior, B sub P, A sub A. Y estas medidas externas, el hiato genital, el huevo perineal y el longitud vaginal total. Tabla de 3×3 que está ahí en la pizarrita para que lo vean ustedes y lo practiquen. Pregunta de examen. Ya nos vamos ahora ya a la maldad. Esto es una pregunta con cosas básicas. Esto es para San Juan Bautista. Multitud para decorar 3 medidas. Consulta por sensación de bulto y genitales. Cuando hablamos de bulto, mira, para decir que tengo un prolapso, una ya por el de tu pelota, te dice, siento un bulto ahí abajo, siento algo que me pesa. Dice, hablan de bulto y genitales, que entra cuando hace esfuerzos físicos. ¿Ah? ¿Qué es hacer esfuerzos físicos? Cuando hace maniobra de balsal. Y al examen se observa protrusión de la pared vaginal anterior, o sea, estamos viendo que la parte de la vagina se protruye. Pues vamos pensando quién está en el compartimiento anterior. Vamos pensando. Y también que se le protruye la pared vaginal posterior. Entonces vamos viendo quién está en el compartimiento posterior. Que sobrepasa el introito. Para que sobrepase el introito, ¿qué medida tendrán? Por ejemplo, el punto A sub A, ¿qué medida tendría? Dice que sobrepasa el introito. ¿Cuántas medidas creen ustedes? El punto A sub A. ¿Dónde está el punto A sub A? A ver tú. ¿Dónde? Déjalo hablar. ¿Dónde está el punto? La ubicación más o menos. El punto A sub A. ¿Dónde lo encuentras? En la parte anterior. Ya todos sabemos que es la parte anterior, pero estoy hablando de ubicación. A ver tú, ¿dónde está el punto A sub A? No despiertes. A ver tú, ¿dónde está el punto A sub A? Oye, lo acabo de hablar. A ver tú ya sabes. Levántame la moral. ¿Cómo? Bajo el anillo y el beso está arriba del beso. Ay, ¿quién sabe, por favor? La unión vertebral. Voy a tener que retroceder. ¿Dónde es el punto A sub A? ¿Cuál es mi parámetro? ¿Cuál es el punto cero? El anillo. ¿El A sub A está arriba o abajo de la carúncula?
Eso, si no sabemos eso, ¿cómo hacemos el peor? Preguntamos a la luna paita. Les acabo de hablar y no entienden, ¿ves? Entonces estoy repitiendo la manera de brutos. Esto le van a preguntar así en el examen, esto pues es ya una comidilla, ¿no? En mi peo que puse esto, pero para que tengan una idea. Entonces vamos a ver acá las alternativas. Esto le va a decir un ginecólogo común y corriente que no conoce o no usa el POP. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Por qué la E? La vejiga es anterior, el recto es posterior. Le hace ganar un punto. Así de fácil, ¿no? De esta manera de votos. Ahora viene este tema de acá. Esto es lo que me interesa que ustedes sepan. POP. Entonces, por eso todas las medidas de cada sitio, los grados, todas las medidas, se asignan de acuerdo a la parte más pronunciada de cliente por O sea, hasta donde tú veas que protruye en Valsalva, ahí tienes que medir. Y puedes ver 4 estadios, del 0 al 4. ¿Ya? En el entorno clínico, al menos se deben recabar 3 medidas, al menos de la distancia hasta la parte más externa de prolapso en centímetros, relativa a la anillo venial, que es nuestro punto de referencia, que afecta a la vagina anterior y la posterior al cuello del útero o al vértice vaginal. Cuando nosotros medimos en el entorno clínico. Estos son los 6 puntos que son los de acá, los de la vagina, y estos son los externos. Acá le da lo mismo que dije, miren, la suba va de menos 3 a más 3. O sea, vuelvo a decir, por lo que no han entendido, del anillo venial hacia arriba es menos 3. Del anillo venial hacia abajo es más 3. Ese es el rango de movimiento. Pero, en el que decía en la pregunta, cuando ya tú ves la parte en el introito vaginal, o sea, ya no está en la carúncula, está más abajo, ya estás viendo que protruye. Y eso es un prolapso, ¿no? Y estamos en qué estaríamos, en qué extremo de este rango estaríamos. Si ya protruye en el introito. En más 3, ¿no? Ya se está saliendo, ya está pasando el anillo venial. Todo eso quiero que lo entiendan. Entonces, vamos a ver los estadios, ya, o sea, ya vamos a ver. Idealmente, y esto supongo que la mayoría de ustedes, chicas, estamos en el estadio C, donde no se ha demostrado prolapso alguno, y los puntos, tanto el superior como el posterior, todos van a estar en menos 3, por encima del anillo, que es lo ideal, o sea, menos 3. Tanto C como D tienen un valor concreto de la longitud vaginal total y hasta 2 centímetros menos de esta longitud. Entonces, esto de acá ya lo van a ver con longitud vaginal y miren este detalle, ¿no? Hasta 2 centímetros menos que la de esa longitud. ¿Qué significa esto? O sea, si yo mido la longitud vaginal total, que es 10 centímetros, miren, ¿no? Estoy midiendo solo vagina, introito hasta la parte del cuello uterino. Pero el cuello uterino va a protruir normalmente, ¿no? O está por encima de la vagina. No, el cuello sale. Entonces, cuando yo mido el cuello al introito, va a medir la longitud vaginal total. Va a ser más corto, ¿no? Por eso acá dice, C tiene un valor hasta 12 menos que la longitud vaginal total. O sea, si la longitud vaginal total es 12, ¿cuánto debe medir idealmente el punto C? En centímetros. Vagina 12. ¿Cuánto debe medir el punto C? ¿Ves? No les amanecido. A ver, tú que más sobre lo estás descargando. ¿Cuánto mide el punto C? 14 patadas, 14. Mira pues, si tengo 12 y el cuello dije que es menos 2, 10, pues. Y tú me dices 12 y me estás tomando el pelo, ¿no? O ya es una cúpula vaginal, no le cuento. ¿Ves? Ya le dije temprano que este tema es más complejo, pero a la mitad del venido recién, los niños no van a entender, pero ya ahí la tienen en la clase, tendrán que repasarla 800 veces para que entiendan. Ahora, este es el estadio normal que la mayoría de ustedes debe tener. Me refiero a las chicas, no vayan a decir los hombres que tienen. El estadio 1. Mira, acá comienza el problema. De acá estamos en menos 3, acá estamos en menos 1. Imagínense, esta mano es el anillo venial y este
es el punto, digamos, vamos a decir, del A sub A, desde el menos 3. Pero miren ahí cuánto bajó. Ya no está acá, está aquí, menos 1. O sea, ya se está prolapsando, ¿verdad? Entiéndelo, de menos 3, menos 1. Al anillo, ahora si pasa el anillo estamos en más 1. Negativo del anillo hacia el cuello, positivo del anillo hacia el hiato genital. No, ya más o menos entienden, ¿no? Recién entienden, ¿no? Se ha explicado con la mente. Entonces miren el grado, estadio 1. El estadio 2 y es cuando llega hasta más 1, miren, entre menos 1 y más 1. Y es un estadio 2. El estadio 3 dice no es mayor que 2 centímetros menos la longitud vaginal total. O sea, eso es lo que le decía acá. ¿Ya? O sea, este valor, mira, acá ya se está prolapsando el útero medio, ya está abajo. Entonces van a encontrar en este estadio que todo esto va a comenzar a hacerse positivo. Incluso el útero va a comenzar a descender, ¿ya? Pero siempre no va a poder descender más de 2 centímetros la longitud vaginal total por el tema que el cuello está ahí, pero va a comenzar a descender. O sea, si yo tengo un cuello de 2, perdón, una vagina de 12 centímetros, yo tengo ya un útero que está prolapsado, más o menos, digamos, unos 5 centímetros, 2 más 5 son 7. De 12, entonces voy a tener ya la vagina, el punto del cuello a 5 centímetros, porque ya se protruyó. ¿Me dejo entender? Estamos en el estadio 3. Y el estadio 4 es cuando ya se vino todo. O sea, ya tenemos toda la longitud vaginal. O sea, si la vagina mide 12, abajo tenemos 10 prolapsados. Siempre menos 2, recuerdo. ¿Lo entienden? A ver, explícame tu sentido, es de que sí. Hay tu etiqueta con gafas oscuras. ¿Por qué decimos que ese prolapso total es menos 2 centímetros? Explícame así, ¿cómo has entendido? Supongamos que la vagina, la nueva vaginal total mide ya 10 centímetros. ¿Cuánto te mediría ese prolapso? ¿Cuántos centímetros por 8? ¿Por qué 8? Porque le quitamos 2 centímetros porque el útero no está pegado a la cúpula, no está protruido. Entonces, menos 2 máximo se va a pasar hasta 8, ¿no? Claro, es el nivel. Muy bien, muchachos. Me alegro que hayan entendido. Entonces, es un problema de ¿qué grado estamos? Grado 4, ¿verdad? Grado 0, 1, 2, 3, 4. Ahora venimos ya a la parte más brava. Esto ya es para el examen. Esto ya es para el examen. Entonces, le voy a poner la tabla o le voy a poner ahí la descripción. Ustedes me dicen qué significa. Entonces, miren, de estos 9 puntos, el punto que más desciende, te va a dar el estadio. Por ejemplo, si yo tengo que este punto ha descendido, miren, estamos en el estadio 3. Ya dijimos que el 1 era menos 3, el 2 cuando ya estaba en la carúncula y el 3 cuando ya sobrepasaba, menos ya más 1 centímetro. Estamos en ese estadio 3, pero el punto más prolapsado es el punto A sub A, el resto está relativamente normal. Entonces mi diagnóstico hoy sería, mira, tengo el POPQ está en el estadio 3 en el punto A sub A. Eso es lo que me está diciendo esa cifra, estoy traduciendo lo que me está diciendo. ¿Qué me está diciendo acá? A ver la delegada. ¿Qué me dice acá? Dice estadio 2 APBP. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo me explicas? ¿Ah? No, pero ¿qué me dice? Bueno, no me estoy. ¿Qué me dice? Está viendo el significado. ¿Ya? Entonces ya te está haciendo. O sea, yo en el examen le voy a poner eso. ¿Ah? Usted me va a decir qué significa. ¿Hay prolapso o no hay prolapso para comenzar? ¿Cuándo no hay prolapso? ¿En qué estadio? 0, ¿no es cierto? ¿Y qué se estamos acá? Entonces hay prolapso. ¿Pero qué se está prolapsando? Ya, de la pared anterior, el punto A. ¿Qué más? Mira la regla 3×3. Pues, ¿qué es el BP? Es la pared posterior, ¿no es cierto? Perdón, acá dice A sub P. ¿Qué dijeron? No, estoy en el segundo
tu ejemplo, no te rayes. A sub P, estamos en el comportamiento posterior los dos puntos. Y los dos puntos se han prolapsado. Entonces tú me tienes que decir, doctor, ¿qué dice esto? Que hay un prolapso, ¿no? El grado 2 más o menos estamos hablando ya pues de un prolapso que ya está llegando a, digamos, a 0, más o menos, o ya menos 1, de menos 3 a menos 1, del compartimiento posterior de los dos puntos. O sea, más o menos es la descripción. Ahora, el punto 3, a ver qué me explica, ¿qué significa? ¿Total de qué? ¿Qué es la C? Sí, el cuello del útero está allá. ¿Cuánto? Si la vagina mide 8 centímetros, ¿cuánto medirá tú? 6. Ya la medida. Muy bien, aprobada. Ahora vienes. Así le voy a preguntar. A ver. Esto ya es para UPU, ya no para otra universidad. San Juan ya en eso, ya San Juan Bautista ya no ve el otro, ni a eso viene, esto ya no. A ver, fíjense bien. Ya tienen ahí el 3x3, ahí en la pizarra. Ahí están las cifras. Es un caso clínico. Primero evalúen, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que deberían prolapsados? ¿Qué compartimento? Anterior. Porque los demás están en negativo. ¿Qué puntos estarían prolapsados? El A sub A y B sub A. ¿Cuál de los está más prolapsado? El A sub A. ¿En qué grado estaría? 3. Entonces, ¿cómo pondrías tú? Mira, comparado al de acá, ¿cómo lo pondrías así en estos ejemplos? ¿Cómo lo expresarías? ¿Ah? ¿Cómo le ves? 3 vamos a ver qué dice. Aprobaron el examen los que entendieron, el resto están en la luna. Esto lo tienen que revisar. Ya he tratado, esta es la clase más difícil de dar cuenta. Si entienden esto, yo voy feliz. ¿Qué significa? Ahora vamos a interpretar. ¿Cuál sería la interpretación? ¿Qué significa ese 3A sub A? ¿Qué significa? ¿De qué estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un prolapso, ¿no está? Y más o menos, ¿qué órgano se prolapsaría en el compartimento anterior? Punto A sub A. Aquí está presente el punto A sub A. O sea, podría haber un cisto C. Pero dígame, en esa tabla solamente está prolapsado el punto A sub A. También el B sub A. Entonces vamos a ver acá qué nos dicen. Evaluación integral. Está comprometido también el B sub A del compartimiento anterior. O sea, hay un prolapso bajo y alto. No hay compromiso del compartimento posterior, no hay. ¿El hiato genital cómo estará? ¿Cuánto dijimos que debería medir más o menos un hiato normal? Y hasta 5. Entonces, mira, ya hay un compromiso del hiato genital amplio, pero no hay compromiso apical ni célibe. Entonces, más o menos de explicación. Entonces, yo le voy a poner de repente esta explicación. Y ahí ustedes me dirán pues los puntos, o viceversa. Ese es el caso clínico. Entonces más o menos así va a ser. Pero eso le va a servir. Ahí tendré que indicar si la mujer es vivípara o no necesariamente. Ahí está lo de ya también. Ya, segundo caso, ¿cuándo terminamos? A ver, miren viendo valores, y viene a estar el 3x3. Vayan viendo que está alterado, no está alterado. A ver quién me dice, quién se lanza. Evalúan los puntos, evalúan los valores. Vamos al fondo, están los más empeñosos. Ya saben mucho, ya están ahí escondidos. A ver, tú que eres de la selección de mano. Tú eres hincha de la alianza, ¿no? ¿Qué equipo? No te gusta el fútbol. Bueno, si la gusta, no te buen camino. Mira los valores.
¿Cuáles están alterados? Dime los que están alterados. Los puntos los tienes al costado, no la pizarra. Porque por el cero. ¿Cuál está alterado? BP. El A sub A. ¿Quién más está alterado? Normalmente los puntos deben estar todos de -3. Entonces tú tienes ahí dos positivos, ¿cierto? Tienes ahí dos positivos. ¿Cuáles son? El punto A sub A y el otro, el B sub A. ¿Eso es todo? ¿El compartimiento posterior cómo está? Aparentemente está bien. ¿Cómo está tu compartimiento medio? ¿Quién está en el compartimiento medio? ¿Qué puntos? ¿Qué puntos presentan el compartimiento medio? A ver, ya te dejo aquí. A ver, ¿cuál es tu punto del compartimiento medio? Ahí está. Dijimos que había tres compartimentos, ¿verdad? Un anterior, uno medio y uno posterior. ¿Cuál es el anterior? Según los puntos, ¿a quién nos representa? ¿A quién representa el movimiento anterior? A sub A y B sub A. ¿Cuál es el posterior? A sub P y B sub P. ¿Y cuál sería el medio? Ya chico la cabeza. ¿Cuál es el medio? ¿Alguien acá? ¿Cuál es el medio? Pues les habla por gusto ustedes, ¿no? Nada, ni chista ni nada. A ver, muchachos, ya ustedes son de Zamora, aquí están caleteados, están caletas. A ver, vuelvo, porque están, no amanecen ustedes. A ver, dame nota que con plumón, al estilo antiguo, le dan que venía, porque no me entienden. A ver, otra. Vamos por acá. Esta es la vagina. ¿Cierto? ¿Esto de acá qué es? Anterior. ¿Esto de acá qué es? Posterior. ¿Y esto de acá qué es? Medio, qué cabezones, medio. Entonces, ¿cuáles son los puntos del compartimiento medio? C, D. Muy de prima. Olvídense lo del medio, de hecho esto es externo, estamos hablando dentro de la vagina. Los tres anteriores, los dos anteriores, los de arriba, el C y D, y los posteriores, son tres niveles diferentes. Ya el resto, el HPV, están acá afuera. Acá. Ya eso no viene, no nos interesa aquí, pero lo que tenemos, estamos viendo el tema del prolapso, nos va a dar un indicador. Entonces, ya volviendo nuevamente, ya les disparamos. Entonces, según su compañero que es de la U, dice que están prolapsados los dos del compartimiento anterior. Ahora la pregunta es, ¿solo eso es? ¿Hay un aliancista acá? No hay, a todos son de la U. ¿Tú eres Barcelona? A ver, ¿tú quieres Barcelona? ¿Cuáles son los otros más? Tú eres español, ¿no? ¿Cuáles son los otros? ¿Cuál? ¿Todos están normal? A ver, ¿quién me dice algo? ¿Quién me levanta la moral? Ya que están en el quiero llorar, la delegada, todo está normal. ¿Cuánto mide el punto C? Su medida, ¿cuánto debería ser? El punto C, estamos hablando del fondo del saco vaginal anterior del cervix. Debería ser por debajo del -3, ¿no es cierto? -5, -7. Miren el ejemplo anterior, miren ahí. ¿Cuánto mide ese acá? ¿Cuánto? Es casi la longitud vaginal total. Miren cuánto mide el pene medio, 8. Casi ese nivel está. Y miren este ejemplo. ¿En cuánto está? ¿En cuánto está esto? Y miren cuánto mide la longitud vaginal total. ¿Todo el compromiso es lo anterior? ¿Qué otro compartimento está comprometido? Medio. Ahora, ¿cuál es el punto más comprometido? Medio. ¿El B? Medio. ¿Cuál es el más? ¿Qué compartimento? No, señor, ¿qué compartimento está comprometido? Medio. El medio. ¿Y el anterior está normal? No, también está Ya, comprometido. entonces, ¿cuál está más comprometido? El anterior. ¿En qué punto está más comprometido? A sub A. El A sub A. Entonces, ya tenemos ahí
el punto. ¿Cuál es el estadio? 3. Miren, a 2 centímetros, ¿no? Es el más prolapsado. Diagnóstico, al menos vieron ahí, ya tienen ya parte del examen aprobado. Ahora la de qué significa, ya ven el significado. De la delegada que está más cerca acá que te dice, tú estás adelantando la positiva, ¿ya cuál es el interpretación? El 3, ese es el grado, vieron el grado y el punto, ya ahí avanzaron al 50. Ahora, ¿qué nos dice eso? Ya vamos a la traducción, usted está en chino, ¿qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Qué compartimento está prolapsado? El anterior. ¿Cuál está más prolapsado el anterior? El primer punto, ¿no? ¿Y a quién representa el primer punto? ¿A qué órgano representa ese primer punto? La vejiga. ¿Y qué nos dice? ¿Qué pasa si el punto más prolapsado sería el punto A sobre el... Estamos en el A sub B, en el A sub P, en donde está acá más 1. ¿Qué diferencia hay entre el primero y el segundo? ¿Qué tipo de prolapso es? ¿Qué dijimos? Alto y bajo. ¿Cuál estaría más prolapsado ahí? El bajo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir aclarando tema. Pero no solo eso, vemos que también hay problemas ya con el compartimento superior o medio. Vamos a ver la descripción. Dice, evaluación integral. Está comprendido también, aparte de el B sub A. Compartimento anterior, prolapso bajo y alto. No hay compromiso compartimento posterior. Hay un hiato genital amplio. Y quizá no veamos clínicamente nada más, pero sí hay un compromiso apical, porque el ápex llegó a ser. Esa es la interpretación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Así que tienen mucho por repasar, mucho que estudiar, eso tienen que dominarlo, al derecho y al revés. No es difícil, pero hay que orientarse. ¿Ya? Ahí están los otros elementos involucrados. Y bueno, así llegamos con la primera clase, que es la más